Bueno, estábamos haciendo recuerdos de la época universitaria. Claro, la mía muchísimo anterior a la de estos dos caballeros que eran apenas criaturas. Y hablábamos de la costumbre de la reina y del rey feo. La reina de la reina universitaria. La reina universitaria era escogida, muy bonita. Y en alguna oportunidad que escogieron a Vicky Maroto, me acuerdo, tenía una personalidad tremenda, ¿no? Y el rey feo era Siri Nash, Mangos Bill, decía él, y se anunciaba por todos lados, orgullosísimo de ser el rey feo. Pero esas costumbres, ¿no? Cómo se van perdiendo, qué interesante, porque era que no era estimulando la fealdad ni haciendo alarde, no, era una cosa simpática, muy nuestra, ¿eh? Porque en algunos casos se ofendían. Vos estabas contando de uno que se ofendió porque lo hicieron rey, y otro que se murió pero bueno, no se murió porque lo declararon rey feo. No, el caso que yo conocí, pues, yo estaba en el directorio de la Federación de Estudiantes, lo escogieron. Yo no me acuerdo el procedimiento que empleaban para escogerlo, porque yo sí sabía que la reina, lo de la reina sí se... No era votación. Pero entonces... diferentes facultades. Se ofendió y tuvo un trauma, estuvo a punto de ir a parar al psiquiátrico. Además de feo loco. Ahora, era una época, en la época mía éramos muy pocos. Pero en esa época de la universidad, en los años 60 y en los 50 todavía me parece, no solo se escogían las reinas de belleza, ¿verdad? Y había un concurso, y había una actividad muy bonita. Sí, claro. Su compañero, que lo llamaban el rey feo, y se escogían. El último que yo conocí fue Alejandro Montiel, un abogado que después murió joven. Y de paso, uno de los periódicos, creo que La Prensa Libre, hacía un número especial dirigido por estudiantes que era buenísimo. La Prensa Leve, la prensa leve. Eso lo hacía. Le tiraban parejo a todo mundo. No, buenísima era, claro, la prensa leve. La prensa yo debo tener algún ejemplar de esa prensa leve. Sí, Alexis Gómez. Gómez. Entonces yo colaboraba con él. Pero Alexis fue después, porque antes no fue el jugador. No, Alexis Gómez, el que era un dirigente muy particular, serio de la yo conocí muy bien a Alexis. Pero muy serio. Y entonces era como un poco incongruente que él fuera el que organizara eso. Y el periódico salía con una noticia que, a pesar de que salía todos los años en la época, causaba... Claro. Hubo una vez que salió, se cayó Fidel Castro. Salió una. Pero yo me acuerdo y era había caído en la bañera. Oíme, la primera vez fue en La Nación. Salió la prensa pero salía leve. Con el formato y todo. Sí, igual. todo. Y la noticia, pues todo el mundo se asustó, porque fue una noticia de esas del carajo. Y por supuesto, empezabas a leer y te dabas cuenta. Pero era, en ese tiempo... Eso fue muy temprano. Estás hablando de una época muy temprana, porque yo recuerdo ese número de La Nación donde salió la historia de la moneda metafísica. De Alberto Martel. Y yo todavía no me veo para Cuba, quiere decir que fue en el año 50. En el año 50 era el deseo de La Nación. Claro. La prensa leve es de los 60. Después, claro. Pero ¿cómo se llamaba ese primer número? La Nación era. Yo recuerdo. No me acuerdo. Porque el formato era idéntico y todo era igual. Era. Ay, ¿cómo se llamaba? Que le decíamos triquitraque a este. Era. El que la dirigió, el que inventó y manejó a todo el mundo, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero que me acuerdo que había... Bueno, ese tipo de periodismo se ha perdido. Había ganado José Luis Molina el campeonato de oradores, de oratoria, que por cierto que le fue muy bien en México. Y resulta que
reprodujeron parte del discurso, pero lleno de disparates. Se puso más bravo José Luis. A propósito de ese triunfo, José Luis, en esa época había concursos de oratoria. Claro, todos los Rodolfo años. Cerdas Cruz también ganó uno. Sí, ganó. Bueno, yo gané Y- uno, pero lo gané formando parte de un trío que nos habíamos reunido y decidimos que no teníamos plata para disfrutar la semana universitaria y la única posibilidad era eso. Entonces, el que ganara ponía... Le repartía. Por la juma. Era la banca. Sí, y entonces, ¿sabes quiénes éramos? En el trío estábamos... Castillo, el Oscar Francisco- Castillo, el Oscar. actor. Oscar, sí. Y otro, claro. no me acuerdo el nombre del otro. Y fuimos, yo quedé finalista y gané. Ajá. Don Teodoro Olarte estaba en el jurado, me acuerdo. Entonces, resulta que la suma era, yo me acuerdo, si yo la menciono ahora, la pudiera mencionar da ahora, risa. sería ridícula, pero nos alcanzó para pegarnos. Unas borracheras. Bueno, digamos, unas Sanganadas. hicimos con... La pensión que le dieron a la mamá de Juan Santamaría, ya por 1859, fue de 3 pesos. Imagínate, imagínate. Sí, ese era el 3 pesos de la época, ¿verdad? Sí, esa es una gran pensión seguramente en esa época. Yo me acuerdo que fue expreso. Nosotros no teníamos intención de participar en eso, pero de pronto dijimos, estamos arrancados, estamos como a la tapa del dulce. Yo me acuerdo de que Luis Castro Hernández, comillas, bruja de techo, porque en realidad él lo aceptaba, así le decía a todo el mundo, era el asesor de José Luis Molina. Y después fue diputado y fue un buen orador, Luis Castro, pero era menos serio. Y entonces José Luis era un señor orador. Cuando fue presidente de la Asamblea le recuerdo unos discursos excepcionales, ¿no? Otro gran orador era en el movimiento estudiantil Fernando Berrocal. Qué bruto, qué oratoria Ese tenía. vino después de mis... Ese fue presidente en el año 66, 67, por ahí. 65, 66, 66, 67, por ahí. Sí, yo estaba en Holanda. Por cierto, lo enfrentó la primera mujer candidata a la presidencia de la Federación de Estudiantes, que era una muchacha, Ana Ligia Rovira. Muy buena, cierto. también una Sí, excelente oradora, pero ahí ganó Fernando. No, y yo recibí en Holanda a Fernando como presidente de la federación. Sí, fue presidente, sí, claro. Sí, y me acuerdo que casi nos entierran en Holanda, a él y a otro dirigente, un dirigente ¿Por qué? estudiantil salvadoreño, porque en mi bocho, en mi Volkswagen pequeñérrimo, salimos a comer. Y resulta que, vamos, cuando de pronto ocurrió una cosa increíble. La población de Holanda aumentó de un momento a otro en un 500%. Se llenaron todas las calles de holandeses que bailaban, gritaban. Y entonces, era que había nacido el actual rey. Por culpa de ese carajillo, casi nos matamos, porque entonces no encontrábamos restaurantes en Leiden. Y donde quiera que agarráramos, no había como... Entonces decidimos ir a comer en Alemania. Y no me voy metiendo yo en una autopista contra Viejo, en aquel tesoro. Viera qué cerquita la vimos. Pero por dicha, a esas cosas, como todo el mundo estaba de buen humor en Holanda, la gente que paró, vinieron un montón de holandeses, cogieron el bocho, Y le dieron vuelta y ahora... Fue una cosa... Pero ahora que cumplió no sé cuántos años el rey, recordé yo que yo nací con eso. Había, de veras, a propósito de lo que estábamos comentando, había más espíritu universitario, ¿verdad? Era otra sensibilidad. Era Porque también Cotico fue una sensibilidad. Sí, bueno, pero eso por su cuerno ese, ¿cómo se llamaba? El caracol, el carapacho. El carapacho. El cuascuas. Pues bueno, fue el cuascuas y mucho pero, después. Toda una filosofía. Yo estuve recibiendo comunicados de él y fotografías de él en Nueva York, porque ahora que hubo esa gran manifestación por el cambio climático en Nueva York,
él fue en representación de Costa Rica con el Carapacho y estuvo ahí. No, de veras, sí. Sí. Todavía se sigue presentando, entiendo. Sí, igual que en los viejos tiempos. Me acuerdo cuando se fue a presentar ante su padre, el ilustre magistrado Fernando Coto Albán, y le hizo un baile ahí al frente de la corte para sacarle plata para financiar una campaña electoral. Y el pobre hombre, aquel tan serio, tan distinguido señor. Tan capaz, ¿no? Pero qué horror. No, Fernando Coto dijo, el Carapacho es muy inteligente, lo que pasa es que escogió ese camino. Inteligente, pero medio locario. Tiene una inteligencia. Incluso yo hice un análisis en su época, en el año 76-77, en el periódico Universidad, varios artículos analizando lo que yo consideraba que era la ideología del cuascuas, y le dediqué como 7 artículos a eso. Después él los contestaba y ahí tuvimos un pequeño debate junto con Rodrigo Cordero, el hijo del doctor Cordero Zúñiga, que también era parte de ese combo. Sí. Usaban el nombre combo. Y era interesante. Muchas gracias. Era interesante porque tenía toda una filosofía, un planteamiento. Claro, claro. Sí. Pero las cosas cambian además. Yo sostengo que mucho de lo que ocurría interesante en la época en que yo estaba en la universidad y estaba en el movimiento estudiantil era porque éramos pocos. Y además, para ciertas cosas era más fácil todo porque éramos solo esa universidad. Ahora, ciertos problemas de representación que se presentan ahora son complicadísimos, ¿verdad? Ya le puso azúcar, cuidado me lo tira, porque no, así va a ser jodido. Efectivamente, sí, una universidad que en los años 70 andaba en 5.000 estudiantes, todo el mundo se conocía. Todos nos conocíamos. Pero ahora hay 35.000, ahora cuesta mucho claro. que alguien tenga una relación estrecha, cercana, cotidiana, más allá de los que se asolean ahí como iguanas todos los días, siempre en el pretil. ¿verdad? En el pretil. ¿Ves si era así? Que cuando me fueron a hacer la novatada, a mí, que se hacía, era cortar el pelo. Yo por ciertas razones prefería que no me cortaran el pelo. Entonces me puse demagogo y les dije que por qué eran tan primitivos, que había muchas maneras de hacer novatadas. Y entonces alguien que fue mi salvación para que no me cortara el pelo, propuso que me pusieran a medir en cuartas todos los pisos de ciencias, del actual edificio de ciencias de estudios generales, que era ciencias y letras. Y yo feliz de la vida fui y lo medí. Claro, yo no soy feliz, es que me hacían devolverme, porque había... ¿Sabes qué? Pero fíjate que después de eso, cada vez que alguien quería hacerme la novatada, porque yo estaba en el primer año, había un testigo que decía, no, a ese fulano y me contaban. Ya lo castigaron. Sí, claro, y yo me había salido con la mía. Yo pertenecía a la generación de tránsito en que ese año no cortaron pelo. No, ya no. Pero había alguna gente que intentaba cortarlo, pero ya no se estaba cortando. Mi generación fue inaugural en el corte de pelo. Yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, pues, con un grupo de compañeros, me acuerdo de Arnoldo Segura, que decía, mi mamá me dijo que ella me corta por debajo y me peino así, y si querés vos te lo hago, y lo mismo. Entonces, si llegaban a cortar el pelo, no hacía así, era pelón. ¿Qué va? Nunca se me olvida que llego, estaba Rodolfo Pisa, que me llevaba un año, estaba en segundo, estaba entrando a primero. Y entonces a ese me señaló la manada toda para agarrarme. Y yo corriendo y de repente siento un monstruo que me hizo así, el gordo Boche, era enorme, estudiaba Derecho. Y claro, me agarró así, no, nada. Entonces me levantaron donde había la calva y me cortaron todo, me dejaron pero como... claro, uno se resistía un poco y le cortaban. Era peligroso, sí, claro. Claro, pero fue tremendo. Eso empezó a desaparecer a raíz de un incidente en el cual un estudiante fue herido. Por eso. ¿Cómo se llamaba Boche García? Ay, Dios mío, qué memoria más gacha. Nosotros le decíamos, claro, el gordo Boche, era enorme. Una vez tenía un carrillo, un carrito como el tuyo, una Volkswagen de esos, un bocho. Y no sé qué pasó ahí por el correo. En ese tiempo se podía uno parar frente al correo. Y un tipo
le empezó a gritar y no sé qué, y entonces abrió la puerta y comenzó a salir. El tipo salió en carrera, pero vaya que es la carrera que pegó donde vio que a lo que le estaba insultando, ¿verdad? Comenzó a salir y no terminaba, era enorme. Sí, era una universidad, yo diría, pueblerina en ese sentido. Sí, sí, bueno, claro. había una cosa que se llamaba la velada universitaria también. Sí, sí, claro. Había unos clásicos ahí, había una obra de teatro que presentaban los estudiantes de Derecho y había siempre un show presentado por los estudiantes de Química y eran como, se hicieron al principio en el Teatro Nacional, pero a raíz Sí, me de acuerdo de la una velada. caricatura que se le hizo al presidente Echandi, creo. No prestaron la más el teatro. la fumigaron del Teatro Es Nacional. verdad, la mejor caricatura, yo tuve buena amistad con Mario, a pesar de que nunca fui partidario de él, pero de veras, por la familia, o sea, que estábamos inaugurando la Piapia y Roberto Fernández, en primera página, hizo así como un huevo, pero oíme, igualito, y puso abajo, que un hombre de mi prosapia tenga que salir en la Piapia con una interrogación. Es la mejor caricatura que he visto yo de Mario. Oíme, perfecta. Una vez le solicité yo a don Mario Echandi una entrevista y me costó que me la diera, pero finalmente accedió. Y la logré a través de una compañera de la Escuela de Derecho, Orieta Castro. Entonces nos recibió un día, pero muy gentilmente además me dijo, venga, con mucho gusto, y además lo invito a almorzar a mi casa. ¿Verdad? Bueno, sí, sí. Y entonces llegamos a las 10 de la mañana, Orieta y yo. Ella me acompañaba porque ella era la que me había hecho la abrepuertas de la casa de don Mario. Y ahí estábamos hablando, ¿verdad? Como al mediodía vemos pasar así en el fondo de la casa a doña Olga con un montón de señoras, ¿verdad? Por allá. Seguimos hablando, terminando la entrevista. Terminamos, por decir algo, 12:30, 1, ya no importa la hora. Y ya don Mario se dispone que nos vayamos al almuerzo y entra, se va y regresa y dice, mire, me da mucha pena decirle, pero ese montón de señoras nos dejaron sin comer a todos. Mario, así fue una de mi las primer contacto con don una Mario de las Echandi. Y eso que en el características- año 58, yo tenía que 12 años más o menos, yo tengo una bicicleta ahí con un gran cartel que decía, la oposición triunfará, porque nosotros éramos echandistas. Oíme, Mario, digo yo, que tenía una de las características que se ha perdido totalmente, era su condición de caballero, parecía un caballero inglés, ¿verdad? Su forma de ser, su donaire, elegancia, una persona que en ese sentido se robaba el show, ¿verdad? Porque era un hombre, un señor, ¿verdad? Y eso que en la Asamblea Legislativa de entonces los discursos eran de patanería. Me acuerdo una polémica que sostuvo Mario con ¿qué días? Con aquel. Ayúdame. Con aquel. No, ya te digo. Pero no era el de Yo Soy Aquel, de la canción. Sí. Yo soy aquel. No, es que este fue un líder en ese entonces y después se opacó y desapareció. Otón Acosta. Con Otón Acosta. Tuvieron una polémica, pero grosera. Se dijeron cosas, ¿verdad? Porque Otón le dijo a Mario que él ni siquiera había podido tener hijos. Qué grosero. Y entonces Mario ni se inmutó y le dijo, qué bien. Pero supe ser un buen hijo, no como usted, que desconoció a su padre, don fulano de tal. Y luego, así no, era. hombre. No. Hombre, pues, Horrible. Por eso te digo que una persona, un personaje tan distinguido y tan serio, ahí se desdibujó en esa campaña, en la Asamblea. Y ahí hizo su candidatura realmente, porque era un buen orador, ¿verdad? Pero tremendo, ¿verdad? Yo lo conversé algunas veces con él, ya cuando era expresidente, venerable,
honorable. No, de veras, sí. Honorable, Era muy, muy leal, simpático. servicial, amigable, cortés, bondadoso, obediente, alegre, económico, valiente, limpio y reverente. No, pero era muy interesante hablar los con Boy él. Scouts. Él, en muchas ocasiones que después lo vi, siempre me saludaba muy amablemente y me recordaba que el día de su cumpleaños la casa siempre estaba abierta. Ah, bueno. Sí, y siempre. Bueno, dice que yo iba los lunes. hay que aterrizar. Mucho. Pero sí. Hay que aterrizar. Paz descanse.